Hola a todos, bienvenidos al Lugar Sin Tiempo ni Espacio. Hoy vamos a hablar sobre una comparativa que se sitúa entre el umbral del humor y del llanto. Y aunque las comparativas son odiosas, en este caso el odio se convierte en una envidia sana. Quiero dejar claro que no me fío de ningún político. Veo muy difícil hoy en día que pueda ser totalmente independiente de un poder superior controlado en la sombra. Pero por sus actos los conocerás, y existen agendas que benefician más al pueblo que otras. Algunas directamente meten a los ciudadanos bajo tierra. Bukele es nombrado por su pueblo como un gigante, un titán. En cambio, en España se habla de los políticos con la boca pequeña, casi sin poder articular palabra y sin poder decir nada positivo. Abucheos allá donde van es la tónica común en los últimos tiempos. Pero estos ni se inmutan. Es un caso digno de estudio. Dos personajes, dos presidentes como el sol y la luna. Uno con principios inquebrantables y otro que cambia de opinión de un día para otro, sin importar el programa electoral que ha vendido a sus votantes, ni la influencia que tengan sus decisiones sobre la mayoría de los ciudadanos. En España los políticos se mueven con total impunidad ante sus actos. Mientras en El Salvador se recordará a Bukele como el presidente que más hizo en menos tiempo, en España será todo lo contrario. Si Sánchez consigue su propósito, se le recordará por mucho tiempo, pero no como él piensa de sí mismo, sino por todo lo contrario. En cambio, si cae en su intento de conseguir el poder a toda costa, su historia se guardará en un cajón, en un intento de la gente por olvidar este lamentable episodio. En una reciente reunión con el gabinete de El Salvador, Bukele anunció que dejaría de ser presidente para centrarse en la campaña electoral del próximo año. Pero ni corto ni perezoso invitó al fiscal y le instó a investigar a cada uno de los presentes en la sala para ver si son aptos para renovar su cargo en el próximo gobierno. Aún tengo que frotarme los ojos cuando veo el discurso. El que haya robado o malversado dinero del pueblo irá a la cárcel. El que no haya hecho un buen trabajo simplemente no renovará en el gobierno. Sus palabras fueron que para continuar allí hay que sobresalir, no estar por estar. Las caras de algunos de los políticos presentes eran un poema. En cambio, aquí, cuando le preguntas al portavoz del gobierno por malversaciones o corrupción, su respuesta es: ¿y a ti qué más te da? Ese es el nivel de la política. En El Salvador durarían un día en el cargo estos politicuchos del 3 al 4. La frase común de la gente en su sueño profundo suele ser: los políticos roban todos, es normal. Pues no, no es normal. Y esto hay que frenarlo hoy, no mañana, porque puede ser demasiado tarde. Bukele dijo que no quiere ser recordado como el presidente que no robó, sino como el presidente que no se rodeó de ladrones. El dinero del pueblo es intocable para un gestor del mismo. Mientras, en España asistimos en la anterior legislatura a la rebaja de la pena por malversación, para que la clase política adquiera más privilegios. Tuvimos el caso de los ERE, con dinero sustraído a capazos, la trama del Tito Berni, con dinero público malgastado en vicios y un sinfín de derroches en ministerios absurdos, comunidades y regalos a otros países, sin preguntar a los legítimos dueños de ese dinero, el pueblo. Para la nueva investidura tenemos aún, sin haber formado gobierno apenas, el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, de perdonar 15.000 millones de la deuda. Un dinero que adivinen quién va a pagar. Sí, han acertado, el resto de los españoles. Todo por un puñado de votos de una minoría con el único fin de mantenerse en el poder. Es mejor no seguir con el tema del dinero público, porque si te adentras puede ser sangrante. Pasaremos al tema de los delincuentes y criminales. Por todos es conocida la mano de hierro de Bukele ante los delincuentes. Un país que pasó en menos de 2 años en ser de los más inseguros del mundo, por las bandas que lo controlaban todo, a ser de los más seguros, donde los delincuentes solo están preocupados de que no se les encuentre. Se ha hablado mucho de los derechos humanos de los presos, un argumento que se cae por su propio peso, cuando estos criminales tenían atemorizada a la población y se jactaban de sus crímenes, incluso tatuándose señales por las víctimas que había en su currículum. No sabían que estos tatuajes serían una prueba ferviente de su culpabilidad. Aún así se atrevieron a amenazar al gobierno, alegando que matarían a ciudadanos si continuaban con este plan. Bukele no se amedrentó, sino al contrario.
Dijo que les bajaría las raciones de comida a una al día y solo arroz, y que endurecería las penas si un salvadoreño aparecía muerto. Increíble pero cierto. Un político que no cede a chantajes es una utopía viviente en estos tiempos. En España, en cambio, se hacen todo tipo de concesiones a grupos minoritarios con pasado armado o de independencia del país, solo por un puñado de votos. ¡Qué vergüenza! Esto sin hablar de las penas de cárcel cada vez menos duras para asesinos o violadores. Incluso rebajando las penas con la famosa ley del sí es sí, que debería haber provocado una dimisión del gobierno en masa. Pero qué va, ahora la culpa era de los jueces. La ley de amnistía ha creado un punto de inflexión. La gente está cansada, y de momento se manifiesta sin cesar. Un acto inconstitucional, que una vez más se dijo que no se haría, que no cabía en nuestra Constitución. De nuevo cambiaron de opinión en cuanto terminaron las elecciones. Veremos cómo termina este tema. El problema se acrecenta cuando este pacto es para amnistiar a prófugos de la justicia, que su única aportación al gobierno va a ser 7 votos para conseguir una mayoría absoluta en el Congreso, para aprobar leyes de a saber qué índole. Durante el estado de alarma de la pandemia, el Tribunal Constitucional ya declaró que los encierros fueron ilegales. Una vez más, ni dimisión ni explicación. Una impunidad muy peligrosa por parte de los políticos. Pero claro, en El Salvador investigan hasta el último mono. Y aquí somos el país con más aforados del mundo. Dentro de poco ya tocará aforar a las mascotas de los políticos para que se puedan cagar en la acera sin recibir una multa. Todos somos iguales ante la ley. Artículo 1 de la Constitución con la que se limpian el culo. Ya que la clase política, la nobleza de hoy, adaptan las leyes para salir cada día más beneficiados. Mientras, el pueblo pierde derechos y libertades a velocidad acelerada. No, la ley no es igual para todos. Llevamos más de 40 años de partitocracia, con la trampa de la transición, en la que se repartieron los corralitos y se forjó la descentralización con las autonomías, para que todos pudieran tener una parte del pastel sin quejarse demasiado. El mayor engaño es la no separación del poder legislativo y ejecutivo, ya que los congresistas no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino por su jefe de partido, por lo que su voto no es independiente, y está supeditado a los mandatos de su amo. Si no, se les despide y se pone otro. Esto no se parece mucho a una democracia. Los representantes deberían ser individuales, y no pudiendo ser cesados por un partido político, podrían ejercer su votación libremente. Pero ni PP, ni PSOE, ni ninguno de los que ha estado coqueteando con el poder ha hablado de modificar esto. ¿Por qué será? El siguiente poder a asaltar es el judicial, que ya está tocado por medio del Tribunal Constitucional con magistrados posicionados por los partidos políticos. Hoy en día el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno están en pie de guerra. De esta batalla dependerá mucho el devenir de la nación, porque si toman el control de los 3 poderes, en vez de a El Salvador nos pareceremos a Venezuela o a Cuba. Los que esperan que Europa nos salve creo que se van a llevar una decepción. ONU, OTAN, OMS, empresas supranacionales que usurpan la soberanía de las naciones. ¿Por qué iban a impedir que la nación pierda la soberanía individual de sus ciudadanos? En España, los partidos que están en el poder, el partido que encabeza la oposición, incluso el rey, todos con el pin de la Agenda 2030 en la solapa. Pinta mal por ese lado. Globalistas al servicio de las élites. Mandatarios que promoverán un mundo ecológico mientras viajan con sus aviones a gastos pagados sin ningún temor. Ideologías y adoctrinamiento de los niños, que es lo que no se debería tocar. Inmigración sin control que crea más decadencia. Inflación. Es la hora de la acción del pueblo. El momento es ahora. Como comparativa añadiré que El Salvador no esperó a que otros lo salvaran. Lo hicieron ellos mismos. Es la única forma de asegurarse un futuro mejor. Ningún político es bueno probablemente, pero la diferencia de agendas pro derechos individuales o directamente la destrucción del país y de los valores, obviamente es un cambio demasiado significativo para la vida de los ciudadanos. Normalmente estamos más interesados por temas místicos o históricos, pero hoy de nuevo queríamos dejar un granito de arena en este tema de actualidad, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.